escuchar. ¿Sonó? Sí. Sí, ahí habló Siri. Perfecto. Bueno, arrancamos. Primer episodio de Opiniones Marginales después de una temporada larga de ausencia por motivos vitales y académicos y profesionales. Pero ante todo me presento, mi nombre es Julián Contreras, editor, escritor, estudiante de letras y administrador de este espacio que hemos dado en llamar Opiniones Marginales, que ya tiene una larga data. Comenzó como un blog literario, luego se retransmutó a una cuenta de reseñas en Instagram, luego pasó a ser un programa de radio y acá estamos nuevamente para seguir hablando de literatura desde distintos ángulos. No estoy solo, sino que cuento con la presencia del autor, ya va por su tercer libro publicado, Cuentos Gélidos, compadre de Merlo, zona oeste, bueno, Ulises Moreno. Ulises, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Vamos a ir improvisando sobre la marcha, de acuerdo a lo que me otorgue la memoria. Claro, porque hoy vamos a incurrir en una dinámica diferente y esto está bueno arrancarlo con varias aclaraciones, en el sentido de que Opiniones Marginales antes era un espacio de entrevista a autores independientes para que hablen de sus obras. En este caso, y atendiendo un contexto particular, actual, cultural, me copó hacer una dinámica donde se pueda volver a invitar a autores independientes, pero para hablar de lo que leen y cómo lo leen y qué sienten cuando lo leen. Y en este caso trajimos al autor Roberto Art. Quería comenzar este ciclo con el marginal por excelencia de la literatura argentina por un montón de cuestiones. Eh, pero antes, preguntarte, Ulises, ¿cuál es tu acercamiento a qué es lo que te pasa o qué es lo que te sigue pasando con ese autor? Mira, yo lo descubrí a Art allá por el 2015, más o menos, en ese descubrimiento que tenía por ciertos autores. Y fue también mi primer acercamiento a un autor argentino, porque yo siempre fui de consumir literatura como más extranjera, entonces no tenía mucha noción tampoco de lo que era la literatura eh, nacional, ¿no? Entonces, bueno, leí Los Siete Locos estando en el tren y la verdad que me interpeló de una forma hasta el punto de decir, yo quiero escribir así, yo quiero esto eh, como una referencia para en algún momento ser escritor. Ya te digo, o sea, mi idea de ser escritor empezó como algo muy vago, pero se reafirmó con Art. Escribir desde un lado mucho más humano, desencantado con la realidad, desmoralizante en muchos sentidos, y hoy en día, hasta después de 10 años que agoté su primera lectura, me sigue pasando lo mismo. Es más, releyendo estos días Los Siete Locos, es imposible no notar cuánta inspiración yo tomé de Roberto. Siempre digo Roberto como si lo conociera, ¿no? Pero no, es increíble cómo una lectura de hace más o menos un siglo al día de hoy sigue tan arraigada, ¿no? Nosotros. Y que lamentablemente tampoco es muy reconocido al día de hoy como otros autores, pero que realmente yo creo que toda persona eh, volcada a la lectura, una vez en su vida debería darle una oportunidad. Bien. Es un autor que sigue movilizando cuestiones tanto a los lectores en general como a quienes incursionan en el ámbito de la escritura. No sé si aquí hay presentes otros lectores de Art, puede que sí, puede que no, cualquier cosa pueden abrir el micrófono o pedir la manito y le cedo la palabra, pero sí es un autor que, a pesar de lo renombrado que está en la actualidad, dentro del canon también sigue ocupando un lugar marginal, perdón. Y bueno, repongo rápidamente la biografía de Roberto Art. Nació en 1900, falleció tempranamente en 1942, periodista, claro, 42 No breves vivió nadie. años, ni siquiera la mitad del siglo, y es curioso porque él nace con el siglo, con el 1900. Cronista, escritor, inventor de unas medias de caucho bastante particulares que no tuvieron éxito en el mercado, eh, una persona autodidacta, no tuvo formación académica, no terminó la secundaria siquiera, de una familia muy conflictiva de la cual se termina yendo a muy prematura edad,
eh, trabajando en rubros que no tienen nada que ver con la literatura y cuya incorporación a la prensa parece ser más accidental que otra cosa, ¿no? Y Y en que ese gracias sentido, a esa prensa, esa prensa también, o sea, el lugar que lo cobijó se dio a conocer también como escritor, ¿no? tal cual. Fue fue una Sí, sí, sí. suerte de casualidad hermosa. Sí, una casualidad hermosa y también en un momento donde la literatura argentina pertenecía a una élite. Hay una cuestión interesante y está bueno ponerlo en discusión con los autores independientes, que ya que estamos presentes varios, esa cuestión de que Art era todo un personaje que se oponía mucho a determinadas formas literarias de la época y determinado ideal de literatura. Y en ese sentido, Art siempre fue una presencia marginal en el sentido de que escribía con la lengua de la calle, con el lenguaje de la calle, con sus personajes decadentes, de clase baja, marginados, pero a la vez depravados, perversos, capaces de hacer un mal magnánimo a su prójimo. Y es interesante poder recuperarlo. Antes de Los Siete Locos publica El Juguete Rabioso, que hoy leído en retrospectiva es como una suerte de antesala de lo que va a ser Los Siete Locos y los lanzallamas posteriormente. Pero la presencia de Art en el campo literario fue muy disruptiva y era un marginal en toda regla. Incluso, bueno, consta que no escribía de manera gramaticalmente perfecta, tenía fallas ortográficas, gramaticales, y sin embargo era periodista, publicaba día a día en la prensa, y es muy conocido también por sus aguafuertes porteñas, por sus artículos que iba publicando en la prensa, y que no solamente se limitan al ámbito porteño, después trabaja en un periódico en España, donde también hace otras aguafuertes y demás, entonces tiene una escritura muy del presente, muy de la Aunque ciudad, muy contemporánea. para mencionar las aguafuertes son un buen punto de entrada para aquel que quiera empezar a leerlo, ¿no? Porque son lecturas muy amenas que hasta incluso parecen atemporales, ¿no? Eh, y es como la entrada también para conocerlo a él como autor. O sea, tiene una visión eh, muy específica que también trasluce a sus novelas. Sí, sí, totalmente. Así que Aguafuertes es como la gran recomendación que uno puede hacer si alguien no leyó Art nunca. Uno puede googlear o buscar y aparecen esas Aguafuertes, esos artículos donde él se encarga de describir la ciudad y los personajes que habitan en ella. Pero bueno, yendo más al lado de Los Siete Locos, reponer rápidamente el argumento como para ir al debate central, que es el siguiente. El protagonista de Los Siete Locos y de Los Lanzallamas, obviamente, porque son una biología, es este sujeto, Remo Erdosain, que nos presenta en una situación inicial que es él robando, sustrayendo dinero de la azucarera en la que trabaja. El libro comienza así. Y por una serie de circunstancias, él va pidiendo plata a distintos personajes que no se la ceden, no se la dan, hasta que da con el personaje del astrólogo. El astrólogo es el personaje excéntrico, creo que el más disruptivo de la literatura argentina, y es, no sé cómo ponerlo en otras palabras, pero es básicamente un loco de Temperley que cuando conoce a Losine le dice, mira, yo estoy armando una conspiración para tomar el poder, para unirme y poner un propio orden, hacer la revolución. Entonces, la situación inicial de la novela es esa, es, yo no tengo plata, necesito pedir plata a alguien para poner ese faltante si no me echan o me denuncian. Preguntando, Claro, y además preguntando, sí, a Erdogan tampoco le interesaba nada de las ideas del astrólogo hasta que se vio la necesidad de conseguir la plata, ¿no? Porque es lo que a él lo movilizó para estar acudiendo a este cierto tipo de círculo extraño. Porque a él lo único que le interesaba era reponer la plata que había robado. claro, tal cual, y eso ya lo vamos a ahondar, pero creo que en esta ocasión vale la pena leer, como lo comparto los primeros párrafos de Art, como para que también volvamos a apreciar la escritura de él. Y leo los primeros párrafos de Los Siete Locos. Al abrir la puerta de la gerencia, encristalada de vidrios japoneses, Erdosain quiso retroceder. Comprendió que estaba perdido, pero ya era tarde. Lo esperaba el director, un hombre de baja estatura, morrudo, con cabeza de jabalí,
pelo gris cortado a lo Humberto I, y una mirada implacable filtrándose por sus pupilas grises como las de un pez. Waldy, el contador pequeño, flaco, meloso, de ojos escrutadores, y el subgerente, hijo del hombre de cabeza de jabalí, un guapo mozo de 30 años, con el cabello totalmente blanco, cínico en su aspecto, la voz áspera y mirada dura como la de su progenitor. Estos tres personajes, el director inclinado sobre unas planillas, el subgerente recostado en una poltrona con la pierna balanceándose sobre el respaldar, y el señor Waldy respetuosamente de pie junto al escritorio, no respondieron al saludo de Rosain. Solo el subgerente se limitó a levantar la cabeza. Tenemos la denuncia de que usted es un estafador, que nos ha robado 600 pesos. Con 7 centavos, agregó el señor Waldy. Y avanzando un poquito más, Erdosain sale y dice este pasaje: por la calle Chile, bajó hasta Paseo Colón, sentíase invisiblemente acorralado. El sol descubría los asquerosos interiores de la calle en declive. Distintos pensamientos bullían en él, tan desemejantes que el trabajo de clasificarlos le hubiera ocupado muchas horas. Más tarde recordó que ni por un instante se le había ocurrido preguntarse quién podría haberlo denunciado. Esto como un pequeño pantallazo de cómo escribe Art, cómo presenta a Erdosain, a este personaje, con pensamientos muy desbordantes. Preguntarte, Ulises, ¿qué te pasó como lector con esta novela, con Los Siete Locos, tanto en la lectura como en la relectura, porque lo estuviste releyendo recientemente? Bueno, no es, o sea, Erdosain es el obrero promedio, ¿no? Uno, al menos yo siempre trabajé en fábrica, ¿no? De los 15 años. Es imposible no sentirme identificado con Erdosain. Y es imposible también no sentir empatía, ¿no? Por la situación en la que se encuentra envuelto. Claro, él roba por esa necesidad, por esa angustia que tiene, ¿no? De querer también que algo extraordinario pase, porque eso es lo que tienen los personajes de arte. Siempre esperan como salir de ese aburrimiento, ¿no? De que algo ajeno les devuelve un poco el brillo a la vida. Y bueno, a Rosay lamentablemente, eh, para salir un poco de esa situación angustiante, no le queda otra que robar plata, robarle a sus propios empleadores y a la vez ser humillados también por ellos después a la hora de reclamarles la plata que había sido robada. Eh, pero bueno, van sucediendo una serie de situaciones donde él conoce al astrólogo, este eh, característico personaje súper pintoresco que incluso, como ya te había dicho antes de empezar la grabación, eh, puede hoy en día hasta sonar como un maestro, ¿no? De una revolución. Uno podría tomar cualquier futuro dictador, la verdad, que se cree, eh, podría realmente tomarlo a él como un ejemplo. Y es lo que también hace poner a Art en un lugar, ¿no?, por encima de muchos otros escritores, ¿no? O sea, las ideas tan estrafalarias que tenía, y la que hoy en día, podrían considerarlo como un autor súper cancelable con ciertas susceptibilidades a la hora de abordar la literatura de hoy en día. Sí, porque lo que pasa con Art también es eso, y de ahí que yo haya comenzado con Art y no con Borges, por ejemplo. No sé si son los presentes aquí en esta reunión asiduos lectores de Borges, pero Art propone muchas discusiones en el momento en el que escribe, desde la prensa y también desde los prólogos o desde los paratextos, perdón, que tienen los libros. Algo que le contaba a Ulises en su momento es: en la Facultad de Filosofía y Letras existe la materia llamada Literatura Argentina 2. La titular fue Silvia Zaita, que es una especialista en literatura argentina contemporánea y sobre todo en arte. Y lo primero, me acuerdo que leíamos de Art, no eran las novelas directamente, sino ir al prólogo de Los Lanzallamas, donde él, Art, postula una manera de hacer literatura. La literatura tiene que ser un cross a la mandíbula, dice él, tiene que impactar. Entonces uno, en el momento de leer Los Siete Locos, que es un libro que se publicó en 1929, ve que los personajes, hablan en lunfardo, no es el tú siempre, o si hay un tú eventual,
donde el protagonista de la novela es un ladrón, encima un ladrón no de la novela histórica o de la novela de aventuras, no es un bribón, es un sujeto de oficina que sustrae dinero de manera disimulada y alguien lo buchonea. Y que si Eh, no hubiese sido buchoneado, también hubiese pasado desapercibido, ¿no? Porque no es que tampoco muestra arrepentimiento por lo que él hace. claro, no muestra arrepentimiento y curiosamente Erdosain siempre es cruel cada vez que puede, sobre todo con las mujeres, que ese es como por ahí el componente polémico, que hoy lo volvería Sí. cancelable, pero uno cuando Y lee Los Siete Locos, sí, ni sí, hablar del rufián melancólico, ¿no? Con sus dichos sobre la mujer de la vida. claro, porque pasa lo siguiente también, Erdosain cuando conoce al astrólogo, conoce a una serie de personajes que pueden ser los siete locos del título o no, hay toda una polémica respecto a eso, Justamente, sí, pero todavía no sé qué se refiere con los siete locos, pero bueno, uno puede ir tomando de referencia a los personajes que van presentando, ¿no? Tenemos a Rosaina, el personaje principal, al astrólogo, que sería como esta especie de revolucionario mesiánico, eh, a Barsut, que bueno, yo no sé si hablar con spoilers, ¿vos qué decís? eh, a- arriesguémonos con los spoilers porque abro paréntesis. Eh, Aunque parezca que pasa mucho en la novela, lo principal de la acción es lo que le pasa al personaje dentro de sí mismo. Porque en sí las acciones, los acontecimientos que se producen en las novelas, en Los Siete Locos y Los Lanzallamas, son, no son heroicos, no son épicos, no son una novela de Charles Dickens que tienen un golpe de suerte y se resuelve todo. No, tanto en Los Siete Locos como en Los Lanzallamas, la No hay cosa no ninguna se moraleja, resuelve nunca. Ese es el no hay problema, ninguna que la cosa moraleja no, moralizadora. claro, la cosa no se resuelve nunca, y eso para los escritores contemporáneos que estaban leyendo a Art, es un problema que Art te proponga una literatura que no te traiga ninguna moraleja, te trae una síntesis, te trae una conclusión, pero no es un final feliz. Art Además de que parece subvierte no esta tener idea mucho buen del final propósito, feliz. ¿no? Además de, o ¿Cómo? sea, si uno lee Los Siete Locos de forma autoconclusiva, pareciera que la novela incluso termina demasiado inconclusa, porque hay mucha gente que no sabe que tiene una continuación. Entonces, tal vez al finalizarla dice, che, pero ¿qué onda? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo lo que nos ofrece este tal Roberto Art? La resolución de la novela es así, tan abrupta. Pero no, bueno, eh, son novelas que se tienen que leer sí o sí en conjunto, y ni siquiera dándole un espacio muy grande entre una y la otra, porque yo creo que se disfruta más si se leen de forma continuada. Sí, y ahí, bueno, ahí voy a empezar a hablar un poquito más yo para reponer el contexto y por qué empecé por Art. Eh, Art escribe Los Siete Locos en 1929. La secuela, Los Lanzallamas, se publica en 1931. Pasa algo muy importante entre las dos cosas, que es primero el crack del 29, la crisis económica del año 1929, donde, bueno, todo es colapso mundial, económico, desempleo, eh, y un montón de cuestiones que acarrea lo que es una crisis económica. Pero también lo segundo, y en el plano nacional, pasa la década infame, que es la década infame para los que por ahí más a futuro vean este video y no sean argentinos. En el momento en el que Art escribe Los Siete Locos, estaba gobernando el radicalismo con Hipólito Yrigoyen. Eh, ¿Por qué es importante? Porque Argentina estaba saliendo de formas de gobierno fraudulentas que en principio se cancelaban con la aprobación de la ley Sáenz Peña, el sufragio eh, para los ciudadanos de carácter privado y demás. Eh, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, perdón, eh, tiene una serie de rispideces, sobre todo en contexto de post Primera Guerra Mundial, donde ya estaban convergiendo fuerzas para consumar el golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado en la historia de la República Argentina como república. Eh, de hecho, el que lea Los Lanzallamas va a notar que va a haber muchas notas al pie donde Roberto Art dice
que tal escena o tal cosa la escribió antes del golpe. Porque si no, uno sobreentiende que Art era un iluminado que sabía cosas, o que toma inspiración del golpe de Estado que pasó para incorporarlos. Art en las notas al pie va a aclarar en todo momento determinadas cosas. Pero entre los dos libros ocurrían esos dos acontecimientos, la crisis económica del 29 y el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen. Entonces, leer estas novelas donde el protagonista, el personaje del astrólogo, te dice, vamos a hacer la revolución, es algo que pone los pelos de punta, ¿no? El hecho de, es como si hoy en día yo quisiera lanzar una novela con un grupo de, no sé, de inversionistas, criptobros, y que conspiren contra la democracia, que suena hilarante y por ahí no lo es tanto a modo de chiste. Pero bueno, esa imagen que yo propongo en realidad es lo que le pasó a Art, y por eso mucha de la crítica literaria lo toma como un precursor en algún punto, como alguien que supo ver determinadas aristas de la sociedad argentina en su ficción. Pasa otra cosa con las novelas de Roberto Art, que es un realismo raro, no es un realismo de Claro, la época. es difícil encasillarlo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, es realismo sucio, pero también tiene como ciertos elementos algo esotéricos, ¿no? O sea, más que nada desde el personaje del astrólogo. Pero a la Sí, vez se entiende que es desde un plano mucho más terrenal, ¿no? De esta mentira metafísica que él quiere inculcar a las personas. Eh, pero a en ver, realidad funciona. sí. Sí, decime. No, no, no. Y concluí la idea vos y justamente ahí voy a citar otra parte del libro. Claro, bueno, que esta mentira metafísica consiste en claramente la idea de la muerte del Dios, ¿no? Y tratar bueno, de llegar a la gente como mediante una falsa fe, ¿no? Un falso propósito, pero que a la vez los motiva a hacer cosas. Bien. Y de hecho, como para que nos hagamos una idea de cómo es el personaje del astrólogo, quiero citar uno de los parlamentos, uno de los muchos que tiene el astrólogo Sí, es muy en Los enriquecedor. Siete Locos. Porque en un momento, en todo momento, el astrólogo habla de hagamos la revolución. ¿Y cómo se financia esa revolución? Y ahí está la parte más polémica. El La astrólogo parte dice más lo siguiente. interesante. Claro, el astrólogo dice lo siguiente. Así que le interesa de dónde sacaremos los millones. Es fácil, organizaremos prostíbulos. El rufián melancólico será el gran patriarca prostibulario. Todos los miembros de la logia tendrán interés en las empresas. Explotaremos la usura, la mujer, el niño, el obrero, los campos y los locos. En la montaña será en el campo chileno. Colocaremos lavaderos de oro. La extracción de metales se efectuará por electricidad. Erdosain ya calculó una turbina de 500 caballos. Prepararemos el ácido nítrico, reduciendo el nitrógeno de la atmósfera con el procedimiento del arco voltaico en Torbellino, y tendremos hierro, cobre y aluminio mediante las fuerzas hidroeléctricas. ¿Cito eso? Es muy Menem hablando de la estratosfera, pero lo digo, o Es sea, hilarante. a ver, es hilarante, y cuando uno lee Los Siete Locos, entiende por qué Art tuvo tanta penetración en el campo cultural, porque este personaje hilarante, el astrólogo, si vos ves su discurso escrito, vos decís, es una paparruchada, es hilarante, pero si lo extrapolás a determinados discursos políticos, sobre todo más cercano a la década de los 90, 2000, 2010, hasta ahora, es muy verosímil, termina siendo algo muy Totalmente. realista. Es más, yo llegado o sea, llegado al punto en que lo leía, decía, che, pero esto es totalmente posible, ¿no? O sea, ponerse en los pies del astrólogo, ¿no? Y tratar de llevar ideas, o sea, a cabo esas ideas, es hasta pareciera factible desde su punto de vista. Sí, sí, es que también, a ver, es eso, y acá lo conecto con otra cosa, acá ya me voy a poner un poquito más expositivo, y por esto quería traer a Art, porque algo que nos está pasando en la cultura contemporánea, y eso lo voy a abrir el micrófono después para que lo podamos discutir en conjunto, es la necesidad de partidarizar determinados referentes culturales. Voy a traer el ejemplo del Eternauta, que es el que tenemos más fresco. Yo veo en redes sociales que algo que está pasando con el Eternauta es, por ejemplo, que alguien diga el Eternauta es peronista,
¿Por qué? Porque es el tipo de clase obrera que tiene el conocimiento industrial y está luchando por la patria contra los invasores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y por qué traigo ese ejemplo más familiar, más inmediato? Porque Art en determinado momento le pasó lo mismo desde la crítica literaria. Art muere en el 42. Durante más de una década la crítica lo ignora completamente. Nadie escribe sobre Art, nadie lo quiere escribir, nadie lo quiere mencionar. Su literatura es mala para la élite. Eh, Aparece más en los años 50 un personaje, un señor llamado Raúl Larra, acá lo voy a escribir, que tiene una obra llamada Roberto Art. Es una biografía, la primera biografía de Roberto Art, la que escribe él en el año 50. Eh, Acá lo comparto. Larra escribe una biografía y una reseña dedicada a la obra de Art, donde dice directamente Art era de izquierda, era comunista, era revolucionario, y su novela, sus obras hablan de la revolución. ¿Qué pasó con este señor Larra? Que era un militante activo. Otros militantes comunistas le dicen no, 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 no. Esta Art no es de izquierda. Y era un problema para la izquierda que Art fuese representado así, porque lo que te está mostrando en Los Siete Locos es que el astrólogo quiere hacer la revolución por la revolución, y habla explícitamente de bombardear Buenos Aires y exterminar inocentes para imponer un nuevo orden. Entonces, algo pasaba con esa lectura de Art izquierdista porque no lo era. Y no solo por una cuestión de contexto, sino por una cuestión de que la revolución en estos libros no significa nada sino el ejercicio de la violencia por la violencia. Para el Claro. astrólogo, lo revolucionario es el uso de la violencia sin la hipocresía moral de la sociedad. El revolucionario para el astrólogo es el que obedece su propia naturaleza vil y hace el mal por amor al mal, porque es eso, para el astrólogo el ejercicio de la revolución es el ejercicio de la violencia, indistintamente de que quieras un país más justo o no. De hecho, toda la conspiración, todos los discursos del astrólogo no le va a interesar la justicia, le va a interesar la realización de una revolución. ¿Para qué? Por la revolución misma. Entonces, en ese sentido, la crítica lo leyó mal a Art. Y de hecho, posteriormente a este libro de Larra, va a salir una revista muy importante para la historia de la literatura argentina, que es la revista Contorno, eh, dirigida por David e Ismael Viñas. ¿Por qué me echo la revista? ¿Y por qué traigo la crítica literaria? ¿Y por qué lo pongo en discusión en este momento? Porque directamente antes de Instagram, antes de Internet, antes de poder hacer amigos con otros escritores, dependías de la prensa. Tu carrera como escritor dependía de, eh, de lo bien o lo mal que se hable en el círculo cultural. Y a Art esto le era difícil porque lo que estaba de moda, entre comillas, lo literario era la gauchesca, era Don Segundo Sombra, era Martín Fierro. Art escribía en un mal momento para ser escritor, porque o eras de la gauchesca o eras modernista. Es decir, escribías con el estilo de Rubén Darío, hablando de cisnes y de princesas en la poesía. Eso era lo que se leía. Acá replico el comentario de Gisela. Analizando psicológicamente y tocando de oído, ya que no leí la obra, me parece interesante cómo introduce el elemento del sujeto oprimido ladrón, que en verdad la moraleja está ahí, ¿no? ¿Quién roba a quién? ¿El protagonista o el dueño de la azucarera? Ante los ojos de una sociedad que invisibiliza, y agrego también con la cuestión social incómoda que trae todo el tiempo, que interpela al personaje y lo lleva a robar y a confiar en un mesías para salir de su hastío y opresión. Tan actual todo. Sí, gracias por la intervención, Gisela. Y sí, muy actual. De hecho, vos ves en la dinámica entre Erdosain y el astrólogo, toda una dinámica donde Erdosain admira a ese tipo disparatado de Temperley. No sé si querés agregar algo, Ulises, porque es muy rico lo que trae Gisela ahí también. Sí, ¿no? Además que él lo admira incluso desde el lado de la incredulidad, ¿no? O sea, diciendo, che, pero si esto funciona, realmente este hombre es un dios. Eh,
Entonces, a pesar de la resistencia que él tenía también a creer en él, a la vez lo admiraba por las ideas tan revolucionarias que tenía. Sí, sí, es que es eso y aparte, a ver, acá voy a citar otro, a ver, yo cito como para que se vea también esta faceta política. Hay un personaje, Erdosain le dice sí, le dice a él, yo lo creía a usted obrerista. Cuando converse con un proletario, seré rojo. Ahora converso con usted y a usted le digo, mi sociedad está inspirada en aquella que a principios del siglo noveno organizó un bandido llamado Abdallah Aben Maimun. Viste que te sale con cualquiera. O sea, el astrólogo te sale con una referencia a un musulmán, no sé qué, pero el discurso del astrólogo en el libro todo el tiempo va así, va de la ingeniería más técnica a el misticismo, al mesianismo. Es una figura muy mesiánica el astrólogo, de hecho no se le conoce el nombre, no se le Claro, conoce el nombre. No, 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 ese lo nombre conoce como el astrólogo. Entonces, nada, no sé si se lo dijo en algún momento a Hipólita, porque viste que después tiene un encuentro con Hipólita que es bastante crucial para la historia, pero no, tampoco creo que se lo menciona el nombre de él, ¿no? solo aparece una vez y de manera muy insignificante, porque es eso, es el astrólogo. Y acá me echamos el elemento ocultista, pero también fíjense cómo la escritura de Art ya articulaba cosas tan distintas como la ciencia, la política y el ocultismo y el esoterismo, que dentro de nuestra historia argentina tiene un triste antecedente no solamente por el mandatario actual que tenemos, sino por ejemplo, la década de los 60 y 70 con la aparición de esta figura López Rega, ¿no? El brujo Rega. Hay una cuestión con el ocultismo y el poder que ya Art está articulando en términos ficcionales en 1929, ¿no? Esa cuestión de el que detenta el conocimiento de lo oculto y lo utiliza desde un lugar de poder. Y bueno, el astrólogo se presenta como un revolucionario, y eso es un inconveniente para la época en el que lo están queriendo recuperar, porque pasa eso, en la década de los 50, este grupo de intelectuales lo quiere recuperar, aparece Larra y dice, Art es nuestro, y lo dice así, Art es nuestro, es de la izquierda. Y los de Contorno, que también tenían afinidad con la izquierda, decían, no, pará, Larra, no, no es así, estás equivocado. Y la revista Contorno hace una serie de lecturas y operaciones muy interesantes respecto a Art, donde no van a destacar el carácter revolucionario de los personajes, van a destacar la decadencia de la ciudad de Buenos Aires, la decadencia de los personajes, la decadencia, la degradación moral, el conocimiento técnico y científico de los personajes de los siete locos, y la revista hace una operatoria muy interesante en ese sentido de leer a Art de una manera muy distinta. Y siento que es un ejemplo muy lindo para traer a cómo estamos leyendo la literatura en las coordenadas actuales, donde por ahí en estos momentos estamos atravesados más por lo políticamente correcto, más por una cuestión de definirnos. Yo pienso que al Eternauta en un sentido muy distinto le pasa eso. Queremos encasillarlo como peronista o no, cuando en realidad el Eternauta responde a contextos diferentes, es una adaptación, responde a otras cuestiones mucho más interesantes. Y en el caso de Art, Art no se casa con nadie ideológicamente ni ficcionalmente, porque para Art la revolución no conduce dentro de esta ficción a ninguna parte más que al ejercicio del propio mal. Y ya para los 60 aparece un crítico más, y acá me conviene citarlo, que es Oscar Mazota, que tiene un libro que está disponible. Después, todo este material que cito, después lo voy a dejar disponible para la gente. Eh, que él escribe Sexo y Traición en Roberto Art, y lo escribe en 1962. Voy nombrando fechas porque fíjense, Art murió en 1942. La gente, la cultura argentina tarda mucho en leerlo, tarda muchísimo. Borges, cuando fallece, hay reediciones enteras de su obra, ¿no? Y en cambio, Art, que falleció en el 42, se demoró muchísimo en poder reconstruir todo su itinerario, en reconstruir y valorar toda su producción escrita.
tanto cuento como novela como teatro. Hubo un vuelque hacia el teatro de arte que me parece muy interesante y que recapitularemos en otro momento, pero fíjense que hoy en día, si sabemos quién es Art, es porque este grupo de personas quería discutir a Art en un momento donde la literatura era Martín Fierro, Don Segundo Sombra, o era el modernismo. Y ahí está el valor de la crítica literaria, no en el hecho de derribar a un autor por deporte, sino en recuperar lo que tiene para decir contra todo pronóstico. Y Art tenía muchísimo para decir, solo que, como recién dije, no tenía Instagram para autopromocionarse, ni la bancada de una editorial fuerte, sino justamente dependía de la prensa y también dependía de su calidad de discusión con otros autores en ese momento. Oscar Mazota, en 1962, con este libro, Sexo y Traición, lo que va a decir es, obviamente las lecturas políticas que se están haciendo están mal, lo que le pasa a los personajes es que se quieren afirmar individualmente. Y para volverse individuos, para tener identidad, no eligen el bien, eligen el mal, pero no eligen el mal eh, por ser ignorantes o pobrecitos o nada más, lo eligen a conciencia. Eligen Claro, el es como mal, sí, por salir de la angustia, del aburrimiento. Es como el mismo astrólogo le dice a Erdosain y por eso deposita su confianza a la hora de que él tenga que ir a cobrar eh, cierta plata, ¿no? Eh, yo confío en vos porque sé que haces esto para salir del aburrimiento y para salir de la angustia. O sea que los personajes siempre van desde un lado más individualista, ¿no? No por el hecho de pertenecer a algo, a una sociedad secreta, sino desde salir de sus propias eh, monotonías. claro, y aparte, yo creo que es muy interesante poder leer Los Siete Locos. Me pasó algo muy loco en la relectura, que es leer a esos personajes viles, la mayoría varones, esa es una cuestión interesante de las novelas, que la mayoría son varones. Las mujeres que aparecen en, Roberto, en Los Siete Locos, o son esposas desafortunadas, o son prostitutas. No hay otro destino para la mujer en la década del 20 que no, si no sos esposa, sos prostituta. No hay otra en el mundo decadente de esa Buenos Aires de la década de los 20. Y sin embargo, la presencia de las mujeres en los diálogos y en su filosofía son muy fuertes. O sea, No, hay sí, o sea, personajes, Hipólita es terrible. O sea, yo lo estaba leyendo a Hipólita, lo que ella le decía a Ardosain mientras lo tenía en sus rodillas, ¿no? Y es terrible el poder que le da Art de palabra. claro, sí, y a ver, eso es muy, muy disruptivo también en la época, en la cultura de darle a esas mujeres que uno desde afuera, escuchando el argumento, dice, no, bueno, es la prostituta, la víctima de la sociedad, y no, y después Hipólita no es ninguna víctima. Tiene capacidad de palabra, tiene capacidad de autonomía, tiene capacidad contestataria de poner un freno a ciertas cosas, tiene capacidad de medir al hombre que viene a confrontarla. Entonces son personajes muy bien escritos, muy bien elaborados, que Incluso el mismo Barsut, el mismo rufián melancólico que se encargaba de hacer que las personas ejerzan la prostitución, ¿no? ¿Cómo se le dice? Eh, ah, le ay, dicen castillo. Patricio. Sí, 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 sí. Eh, Era el que decía, ¿no? Que a la mujer de la vida era difícil dominarla si no es a palos, ¿entendés? Que era una mujer perra por naturaleza y súper capaz de muchas otras cosas. Que era una mujer que no se doblegaba ante nadie, más que a ella misma. Sí, tal cual. Entonces resulta muy fuerte que Art en estas novelas ponga en primer plano a estas mujeres que si bien decadentes y en una posición socialmente desventajosa, tienen una capacidad de elocuencia y en última instancia también dependen de la palabra para abrirse en ese mundo de hombres, que por otra parte, y acá vuelvo con esta cuestión de género, estos hombres, si bien se unen en cofradía, son muy individualistas y esto lo extrapolaba mucho con este fenómeno actual de las masculinidades en las ultraderechas, ¿no? Porque pasa eso, yo recuerdo esa frase de Milei poco después de ganar las elecciones, y lo traigo a colección porque siento que es muy pertinente, ¿no? Pero esa cosa de, bueno, los libertarios no hacen manada, y sin embargo fue por un determinado sentimiento de colectividad que determinadas personas llegan al poder.
Y sin embargo, esa colectividad sigue siendo individualista. Y esas dinámicas se ven muy bien en Los Siete Locos. En Los Siete Locos, vos te unís a un grupo de decadentes. Y sin embargo, no es que Erdosain mira con aprecio a sus semejantes, todo lo contrario, se envidian, se odian, se abominan. El otro, bueno, a ver, aparece este señor, el rufián Hafner, el rufián melancólico, que trabaja, entre comillas, de explotar prostitutas. Y Erdosain le tiene un asco absoluto, y a la vez el rufián siente asco por él. En un momento de la novela dice como, vos cometiste un crimen, vos tenés un pecado que cometiste y que por eso llevas esa angustia. Y esos personajes se repelen todo el tiempo, y es muy loco porque vos ves esas Incluso al escenas. Rufián melancólico no le interesaba formar parte de esta revolución. No, no, en absoluto. De hecho, lo hace como medio por deporte de, bueno, el Claro, astrólogo es un porque no tengo nada conocido. que hacer. No No, tengo no nada que tengo. hacer, bueno, yo te otorgo la empresa, o sea, yo te otorgo de mis mujeres para que vos de alguna manera puedas solventar los costos que tenés para tu empresa, ¿no? Sí, 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 y a ver, es muy loco porque uno ve esas escenas de discusión y de confrontación que uno dice, pero ¿cómo van a hacer la revolución estos tipos? Y ahí aparece la función del astrólogo, que es, bueno, unir esas voluntades disímiles y manipularlas a su antojo. Pero después, si a esos siete locos los dejas en una misma habitación, y se matan a palo entre ellos, porque no solamente no tienen nada en común, salvo la humillación y ese sentimiento de ser degradados, sino que se odian. El otro, que podría ser su igual, les da asco. Y esa sensación de asqueo, Art la transmite muy bien. Hay una cuestión que es representar una contrasociedad que te muestra por negatividad a la sociedad. Es decir, ellos son todo lo malo que hay en la sociedad y sin No, embargo representan a la sociedad. es que se hable acá de una especie de logia, ¿no? De hermandad, cada uno andaba disperso por sus propios asuntos, o sea, en ningún momento se los retiene juntos, más allá de que en alguna conferencia que les quiera dar de forma eh, minimalista el astrólogo, pero aún así cada uno se desenvolvía bajo sus propias motivaciones. Sí, sí, tal cual. Entonces es muy loco ese grado de individualismo que no es positivo, no es. A ver, Erdosain no es que se siente mucho más motivado a hacer el bien después de reunirse con el astrólogo, todo lo contrario, está convencido de que tiene que haber algo en el futuro próximo, tiene que haber un acontecimiento que marque su vida. Y ese acontecimiento no puede ser bueno, no es una buena acción, no es enamorarse de una mujer nuevamente y sentirse redimido. Para estos personajes no hay redención, sino un hundimiento en esa vileza cada vez constante, y en esa vileza hayan únicamente esa identificación. Para redondear un poco esto que traje de Mazota, Mazota dice eso. Y Mazota hace una lectura muy interesante que es lo que busca Erdosain es volverse un hombre metalizado. Y Mazota explica esa alegoría, que él dice, bueno, el hombre a medida que desea abrirse al mundo también se cierra cada vez más en sí mismo de la misma manera que el metal se cierra. El metal es un material que no puede ser doblegado ni quebrado por ninguna fuerza externa, salvo por, no sé, el derretimiento, salvo por la soldadura, etcétera. Pero de la misma manera que Erdosain elogia el material del metal, la materia del metal, él quiere ser un hombre metalizado. ¿Y qué es ser un hombre metalizado? Cerrarse al mundo y ensimismarse en el mal. Pero cuando te cerras en el mal, te metalizás. Tu superficie es impenetrable al otro. Erdosain no habla en ningún momento de sus sentimientos con otras personas, ni siquiera con su esposa. Y sin embargo, en esa superficie exterior que tiene Erdosain, se refleja lo peor de la humanidad. Erdosain le niega al mundo su interioridad, pero en esa negación, en ese mantenerse callado, en ese no compartir nada con nadie, refleja ese mismo egoísmo que constituye a la sociedad. Los demás, hay personajes que se tiran flores a sí mismos diciendo lo maravillosos que son, lo morales que son, que lo hacen todo por el bien, y Erdosain dice, yo sé que soy malo, yo sé que soy perverso y que hago esto y que me afirmo en esto. Y en ningún momento
hay un arrepentimiento, sí hay una angustia. El Dasein es consciente de esa angustia. Y sin embargo no hace nada por evitarla, no hace nada por atenuarla. Se queda ahí planchado en la cama, alucinando, soñando. Y sin embargo, y uno como lector dice, yo no, o sea, siento empatía con este personaje, siento cierta conexión, pero a la vez yo no haría lo que hace Erdosain. Y sin embargo, Erdosain te termina reflejando de todas maneras, ¿no? En toda su vileza, en toda su oscuridad, termina siendo una oscuridad tan reflectante como una chapa de zinc. Esa es la teoría de Mazota del hombre metalizado, ¿no? Erdosain refleja, pero a la vez es opaco. Es inescrutable, pero a la vez te deja bien en claro de que todos podemos ser él. Sí, totalmente. Yo es como digo, ¿no? Siempre podemos, incluso esto se ve en la novela, ¿no? De que eh, hay cierta ambigüedad humana del que todos, de alguna manera, somos susceptibles bueno, a permitir, ¿no? Que suceda. Eh, Se juega mucho también con esa parte desmoralizadora y cuestionable del ser humano. Y lo hace de manera magistral acá, ¿no? No lo hace como por un morbo barato, sino como un morbo muy humano, o sea, de un humanismo muy sentido también. Tal cual. Hay un humanismo terrible en esa novela, eh, que no es un humanismo que te dé un final satisfactorio. Y en eso también consiste la escritura disruptiva de Art. Un escritor, por lo general, en ese contexto sobre todo, hace que a los personajes les sucedan cosas malas para que al final haya una recompensa, ¿no? Pienso en las novelas de Dickens, en Cuento de Navidad, en Oliver Claro. Twist, en David Copperfield, que todos los personajes de Dickens son huérfanos desgraciados que tienen un golpe de suerte, porque al final hay una justicia poética que va a recompensar todo lo miserable que fue el pasado de tal personaje. Eso en Art no se produce nunca. En Art no hay un final feliz, no hay una reparación histórica, no hay una justicia poética. No, que la La, decadencia va en escala, ¿viste? La decadencia va siendo cada vez más gradual claro, la decadencia es gradual, es plena, pero y la diferencia es opresiva, se es siente sobre, esa sensación opresiva en toda la novela. claro, O sea, es vos lo ves a opresivo. Arnold Sainz desde una primera instancia, ¿no? Simplemente desesperado por conseguir la plata que había robado, acudiendo a esta mala gente. Y después de un extremo se va a otro, ¿no? Hasta de ideas que hoy en día se podrían cuestionar al autor incluso, de ser una persona totalmente reprobable, cuestionable, ¿no? Porque Erdogan hasta un punto, para sentirse un poco más vivo, llegó a querer corromper a una menor de edad, eh, diciéndole obscenidades para que ella vaya con sus amiguitas y le diga los misterios del sexo, por ejemplo. Y era una nena de 9 años. Hoy en día, ¿cómo se abordaría eso, no? Sí, 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 es un personaje complejo, muy conflictivo, si queremos postularlo como un representante de tal o cual idea, y ahí si quieren como que concluyo para dejar más la parte de micrófono abierto, ¿no? Pero justamente Art propone esa serie de personajes inasibles, esos personajes conflictivos, y sin embargo altamente realistas, y vuelvo a extrapolarlo con este fenómeno de las masculinidades contemporáneas, ¿no? Donde también los varones o determinados tipos de ideales masculinos terminan siendo un hombre metalizado o un hombre LCD, diríamos ahora, ¿no? En el sentido de la pantalla del cristal líquido, ¿no? El hombre refleja los valores de la masculinidad que desde afuera pueden ser percibidos o leídos como viles, pero está autoconvencido de que esa es la clave del éxito. En última instancia, el estereotipo que estamos forjando ahora de, bueno, el muchacho que compra criptomonedas y va al gimnasio y se enaltece en el culto a su propia imagen, es un reverso a un siglo de el hombre metalizado que termina siendo Erdosain, ¿no? En algún punto es como son personajes que rechazan todo lo que el mundo les ofrece, toda posibilidad de bondad en el mundo que les ofrece. Pienso en el discurso meritocrático de, bueno, no, el hombre tiene que ser suficiente por sí mismo. Y Erdosain, a su manera, halla la suficiencia en el mal,
Entonces son como cosas que yo homologo, que pueden estar equivocadas o no. Eso también vale decirlo. Acá proponemos hipótesis de lectura que siempre pueden estar equivocadas o no. Y muy probablemente en el momento de traer citas de mi parte, las cito mal. Así que siempre estoy dispuesto a releer, a debatir y a autocuestionarme también. Y eso es lo que le falta al personaje de Erdosain, ¿no? Esa cuestión de, a pesar de la angustia, tiene la certeza absoluta de que algo va a venir y ese algo no es bueno, es malo y tiene que pasar para definirlo por completo. Y es una sensación de inminencia que vos también la habías puntualizado, Ulises, en el momento de leer o releer la novela, ¿no? Hay como una cosa de algo está por venir, algo tengo que hacer. Claro, algo extraordinario tiene que pasar para sacarme de esta situación en la que me encuentro. Es algo también que Art lo usa mucho bueno, en la novela El amor brujo, ¿no? Esto de que el personaje también que se contrapone un poco con lo que es Erdosain, el personaje se llama Balder, pero también era un oficinista, un burgués, todo lo contrario a lo que es Erdosain, que es un obrero, eh, que bueno, que también esperaba que algo lo saque de esa rutina tan abrumadora, ¿no? Que algo extraordinario pase y bueno, en base a eso se va desarrollando la historia. Así que, Totalmente, ¿qué es lo que es extraordinario también que esperaba que Art pase en su vida, que lo reflejaba en sus personajes, ¿no? Y es algo que también habla de él como autor, yo creo, ¿no? Eh, Él mismo se visualiza como un inventor frustrado también. Eh, y él escribe en base a la necesidad, ¿no? Porque si Art no hubiese pasado necesidades, no hubiese sido lo que hoy conocemos. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese pegado con una de sus novelas y hubiese sido eh, realmente aclamado por la crítica? ¿Desde qué lugar estaría escribiendo él, ¿no? ¿Desde qué lugar hubiese escrito él? Entonces, sí, hoy tenemos a ese arte por la necesidad que pasó, por lo marginal que fue, por no codiarse tampoco con los literatos del momento, que claro, es como él que decía, ¿no? tampoco, Pueden tardar tampoco 10 hubiese, años escribiendo una novela y tomarse 10 años de vacaciones. Entonces, para él, el escribir constituía un lujo que no gozaba de tiempo ni de trabajos soporíferos que le permitieran disponer de esa armonía para sentarse a escribir. Era un totalmente. hombre que siempre pasó necesidades desde chico, y mucho de lo que él sufrió, tanto con su padre como la vida ajetreada que tuvo, la refleja mucho en sus obras. Totalmente. Y bueno, ya que lo mencionás, creo que vale la pena, aunque sea citar un fragmento de ese prólogo de Los No, Lanzallamas, sí, sí, donde ahí sí. expone como lo que él cree que es la literatura o su literatura. Él concluye ese prólogo con estos párrafos. Él dice, de cualquier manera, como primera providencia, he resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección de crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? Para que un señor enfático, entre el estorbo de dos llamadas telefónicas, escriba para satisfacción de las personas honorables. El señor Roberto Art persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera. No, no y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Y Claro, con eso, ese prólogo creo que sería como una especie de Biblia para aquel que se quiera iniciar en la escritura, porque la verdad que es demasiado disruptivo, es una crítica muy fuerte también a aquellos eruditos en la materia, ¿no? Que hoy en día te quieren decir cómo escribir y bueno, malogran todo con los tecnicismos. Entonces a Art no le interesaba tampoco escribir bien, sino escribir con la verdad, ¿no? Con su verdad. es fascinante el punto que tocaste, pero bueno, antes de continuar, dejo la chance de micrófono abierto si alguien quiere compartir sus pareceres, si ya tenían leído los textos de Art o si esta es la primera aproximación, también pueden utilizar el chat, bienvenido sea eso. Si algo les resuena de Art, también pueden, como he dicho muy al principio, recomendar alguna lectura, porque también siempre es bueno ver cómo se arman conexiones y constelaciones alrededor de Art, que, insisto, fue un autor aislado del canon hasta que después se lo leyó y se lo leyó más en los 50 y en los 60. La recuperación se produce en ese año, entonces también nosotros como lectores
cuestionar qué es lo que estamos valorando en estos momentos, qué es lo que estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, porque por ahí hay autores cuya contundencia es de tal magnitud que nos cuesta interpretarlo, encasillarlo, como le pasó al propio Art, que Art tiene esa marca de es un autodidacta, no sabe escribir, escribe mal, escribe sobre los pobres, escribe sobre Buenos Aires, no escribe sobre la belleza de las cosas. Entonces está bueno traer la figura de Art como para cuestionarnos a nosotros mismos también. ¿Quién dice que es buena literatura y que no? Y si Art ocupa el lugar que ocupa ahora es porque justamente, además de su literatura, hubo gente que pudo entenderla y conectar con ella y analizarla, aunque sea unos cuantos años después. Así que bueno, si alguien quiere hacer uso de la palabra, puede levantar la manito o dejar comentario. Acá repongo lo que dice Gisela. Eh, A diferencia de la escritura que deja el contexto de fondo y nos lleva a distraernos, sobre todo hoy en día, la escritura de arte no habla de la experiencia solo subjetiva de ese sujeto en particular, sino que el sujeto es producto de una sociedad alienada, opresiva, que incomoda, pero es tan necesaria para visualizar lo que no queremos ver. Es imposible no empatizar en algún punto con el protagonista. De acuerdo con ello, Gisela, gracias por compartirlo. Ahora sí, Pablo, te escucho, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Nada, estuve escuchando muy atentamente. Yo estoy arrancando a leer a Art desde las Aguafuertes, así que por lo que dijeron, como que arranqué por el lugar correcto, digamos. Y bueno, muy interesante lo que van contando, eh, porque se nota que el tipo tiene mucha calle, muy observador, que está todo el día dando vueltas y va conociendo los personajes que hay en la ciudad, es muy porteño. Eh, Se nota que es un tipo, como bien dijeron, que le presta atención y le da voz a las clases bajas, que sobre todo en la década del 20 más o menos estamos hablando, ¿no? Los trabajos eran bastante jodidos y si no tenías plata eras pobre, era como bastante así. Eh, y es muy loco también que se haya rescatado en la década del 60, porque significa que en 40 años no ha cambiado tanto, y de hecho hasta hoy los textos, por lo menos que yo estoy leyendo, estas anécdotas de barrio, se podría decir, de las que hablan las aguafuertes, eh, con cuestiones tecnológicas un poquitito distintas, pero las anécdotas son las mismas, ¿no? El que está en el barrio que mira, el que es medio buchón, el policía, la corrupción y todos los males de las clases bajas siguen siendo los mismos. Así que, nada, esta charla que los he escuchado a ambos atentamente, me dieron más ganas de leer las novelas, que bueno, justamente ya encargué una que me va a llegar la semana que viene, la había comprado antes con los descuentos. Así que ahora tengo más ganas de leerla, así que nada, gracias por esta charla que estuvo buenísima. No, gracias a vos, Pablo, por la intervención y también, en base a lo que vos decís, recomponer una cuestión importante. En la época en la que escribe Art, era muy raro, a menos que sea en la gauchesca, pienso yo, que esté muy interiorizado el voceo, es decir, el español rioplatense como tal, y el lenguaje de la calle. El buen escritor escribe en tú, por lo menos hasta que llega Art es, bueno, tú eres el amor de mi vida, etc. Esa es la buena literatura que se lee en ese momento y que Art pone en cuestión. De hecho, Art, sin ser un letrado, va a polemizar mucho con lo que es la forma de hablar, con el idioma de los argentinos. Va a Y hoy en día defender. también se genera cierta resistencia, ¿no? O sea, muchos escritores tal vez emergentes se rehúsan a usar el vos. Y es algo de lo que me acuerdo que había dicho Cristian en su presentación, ¿no? De que en el relato de Gaia, él vio la necesidad de que ese relato también se use el vos, como para generar más familiaridad, ¿no? De que esto esté sucediendo en Argentina. Es algo que me acordé justo ahora, de que Cristian también usaba el vos, dándole esa visibilidad, ¿no? A nuestra forma local de hablar. Sí, sí, es que de hecho eso fue una lucha, una discusión muy grande. O sea, esto que por ahí para nosotros es un detalle, si yo quiero escribir los personajes en vos o en tú, eso en los años 20 era polémico, era un motivo de discusión muy feo, era meritorio de que te digan vos no sos un verdadero escritor. ¿Por qué? Porque estás usando el lunfardo, ese lenguaje depravado de los compadritos, de la calle, de las orillas, es un lenguaje vil, estás corrompiendo el lenguaje.
O sea, hoy nos enardecemos por el ellos, por ejemplo. En los 20 era si incluías o no una puteada en tu ficción. Entonces, Art, y encima Art se para de manos en la discusión. El tipo no retrocede, no cede en ningún momento. Él polemiza con gente letrada, con gente de la élite, publica artículos, varias aguafuertes las dedica a eso que él llama el idioma de los argentinos. A ver, acá, esto los voy a dejar como en las historias destacadas para que lo puedan leer más detenidamente, pero él tiene un aguafuerte que es el idioma de los argentinos, justamente, que él comienza, leo los 3 primeros párrafos. Art escribe: el señor Moner Sanz, en una entrevista concedida en un reporter del Mercurio de Chile, nos alacranea de la siguiente forma: en mi patria se nota una curiosa evolución. Allí hoy nadie defiende a la academia ni a su gramática. El idioma en la Argentina atraviesa por momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza. Está en formación el lunfardo, léxico de origen espurio que se ha introducido en muchas capas sociales, pero que solo ha encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina. Felizmente se realiza una eficaz obra depuradora en la que se hayan empeñados altos valores intelectuales argentinos. Esto decía este señor Moner Sanz. Y Art le responde: ¿quiere usted dejarse de macanear? ¿Cómo son ustedes los gramáticos? Cuando yo he llegado al final de su reportaje, es decir, a esa frasecita felizmente, me he echado a reír de buena gana, porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee, tan aburridores son. Y esto es una respuesta de Art a ese intelectual Moner Sanz, pero fíjense la dimensión que es el escándalo intelectual que produce Art sin ser letrado por defender el lunfardo. Hoy para nosotros es una elección, pero Art lo luchó mucho el derecho a incorporar esos aspectos lingüísticos al arte, en un momento donde solamente se escribía el tú y se debía escribir sobre ciertos temas y de cierta manera. Así Claro, que, sí, también lo menciona en el prólogo, ¿viste? De que a esas personas que se esmeran en escribir bien solo lo leen célebres miembros de su familia. sí, a ver, abro, Federico, si querés intervenir, te escuchamos. No, primero quería agradecerles la charla, el espacio para escuchar sobre art. La verdad me cautivó todo lo que expresaron acerca de él. Las temáticas que abordaba son realmente muy interesantes. Creo que, por lo menos de mi parte, me voy de acá con la necesidad de atender a su obra. Me resultó, quería como comentarios hacer pasar la verdad, todo lo que fueron diciendo suscitan un montón de cuestiones más que interesantes, que, digamos, estaríamos mucho hablando de cada tópico, cosa de temas muy complejos y de manera muy honda que llevaría su rato a hablarlos. Me quedo con 2 o 3. Esta cuestión de darle voz a los desoídos, a los relegados, y lo último que mencionabas más de la cuestión desde el lenguaje. En ese momento no creo que no estaba tan en boga la cuestión de la importancia del lenguaje a nivel de estructurar el pensamiento y de estructurar la realidad. Me parece que es clave, una lucha que él hace, que luego vendrán autores que lo abordarán de manera más profunda. Creo que se estaba ya trabajando, pero más lo que era, yo le suelo decir, la Europa profunda, la Europa occidental más armada, y que en ese momento el flujo de información era mucho más lento, entonces hasta que llegara ese derrotero de ideas, debíamos estar todavía pensando en metafísica. Eso me parece increíble porque desconocer ese modo de habla también era desconocer una comunidad y catalogar una forma correcta de expresión que, bueno, lo saben, implicaba haber sido escolarizado y luego haber estudiado en la academia, era una forma de distinguir socialmente un grupo y otro. Era muy interesante esto de recobrar este lugar desde esto. Esta gente también es válida,
No le invalida su forma de hablar y lo que tiene para decir no es inválido o no es indigno solo porque se dice en otros términos que son las herramientas a las que pueden acceder. Y me parecía muy interesante en una lectura del poder, la cuestión del hombre de metal que fuiste mencionando, esto de estos personajes tan perturbadores, tan cuestionables, ¿no? Tan deleznables, si se quiere, pero que siempre algo reflejan de uno. Yo creo que pasa mucho hoy que se repele una serie de personajes por consagrar determinados valores, se los tacha automáticamente, se los anula, cuando son reflejo de uno, pero al parecer uno quiere escapar a esa visión, quiere escapar a ese enfrentarse al espejo y ver que el otro también trae cosas de uno. Que uno abreva a ese otro, que hay una vinculación, que está expresando algo. Yo he visto, como mencionabas, en redes sociales, que se comunica de manera muy agresiva y muy tajante y se anula, se habla de, si se quiere, un exterminio del otro. Y no se ve que en aquellas expresiones se da cuenta de algo que uno también comparte y de que comparte la comunidad toda. Hay y termino con esto para no extenderme más, no le quiero quitar el lugar a ustedes, hay una autora francesa, Cynthia Fleury, que hablaba del tema de la frustración, de la amargura. Y decía, los sujetos amargados que han sido negados por la comunidad, que han sido negados en algún momento de su trayecto vital más inicial, que han sido desplazados, podríamos decir estos, gestan un núcleo, gestan una comunidad que no es comunitaria, pero que su frustración, su amargura los une en algún punto, porque comparten eso sin compartir un montón de otras cosas, que no tienen un sentido comunitario, son individualistas, pero están todos amargados. Ella comentaba cómo procedían estos sujetos, demás, lo analizaba desde un punto de vista psíquico, pero en un momento de la obra lo habla en un plano social y dice, estas personas son las que luego dan el campo social, el espacio para el ascenso de un poder de estas características. Y ella hacía un correlato con Hitler y decía, específico del nazismo, pero decía para cualquier otro tipo de situación semejante, decía, Hitler no era un visionario, era un tipo que el contexto le permitió estar. Hitler era un hijo de su contexto. Pudo existir porque estaba ese contexto ahí, de esa gente amargada que fue negada en algún momento por la sociedad y que luego buscaba esa revancha. Y entonces está esto de todos estos que hoy, si querés llevarlo a un correlato actual de la Argentina contemporánea, estos también son en algún momento desplazados que se quiso exterminar y hoy vuelven. Pero en principio estuvo esa acción de exterminio donde se negó al otro, donde se negó todo ese reflejo nuestro en virtud de consagrar otros valores. Muy interesante lo que traes, Fede, muchas gracias. Y sí, lo que decís de este trabajo de esta autora francesa va bastante en consonancia con la cuestión artiana de los degradados y de cómo el astrólogo hace una política con eso. Y entiéndase, hace una política no en un sentido partidario, sino en el sentido de organizar una comunidad. ¿Cómo organiza la comunidad de conspiradores el astrólogo? Con carisma, con encanto, dándoles una causa. O sea, les da una causa, claro, y les da una causa que no necesariamente tienen que creer en ella. Eso es el lujo que les permite el astrólogo a estos personajes decadentes. Es como, mira, no hace falta que creas. Mientras me financies, mientras estés acá, es como, y si todos tiramos para el mismo lado, bienvenido sea, que después en los lanzallamas se ve si tiran para el mismo lado o no, pero en el entretanto, en Los Siete Locos, tenés a alguien que le da sentido a tu angustia. Entonces, eso en términos políticos es muy poderoso, y que Art haya escrito esto en las vísperas de la década infame, donde había un desencanto por la democracia como no nos imaginamos hoy en día. Hoy en día, en la actualidad, tenemos algo, creía, la mayoría de la sociedad, teníamos un determinado consenso de lo que era la democracia. En la década de los 20 había intelectuales que claramente decían la democracia no funciona, entre ellos Lugones. Lugones, el autor del Payador, gran poeta, etc. Lugones, en varios momentos de su actividad pública,
decía que la democracia era una cosa bárbara y que les daba más poder a los inmigrantes que a la propia élite nacional. Lugones era un fascista, básicamente, pero la intelectualidad de la época estaba poniendo en discusión la democracia y había un marco intelectual donde hizo que fuese razonable lo que pasó con la década infame, que es de poner a Irigoyen y poner una serie de gobiernos de facto. Eso era pensable porque la democracia en ese momento no significaba lo que para hoy significa a nosotros. Y esa cuestión de la democracia desmeritada es lo que capta perfectamente Art. El hecho de, bueno, hagamos la revolución. Si hay víctimas, no nos importa. Lo importante es el nuevo orden. Si hay que prostituir mujeres, bueno, hagámoslo mientras se financia la revolución. Ese cinismo que tienen los personajes no era un cinismo basado en el absurdo, sino en un contexto donde tomar el poder por la fuerza es la utopía de estos personajes decadentes y probablemente sea y siga siendo la utopía de muchas facciones que se sientan desmeritadas, obviamente por factores materiales concretos, pero que se sientan desmeritadas y legitimadas para el uso de la violencia. Y eso es lo que capta Art con mucha inteligencia en un contexto de posguerra y que termina siendo una materialización de las políticas globales en contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese exterminio que fantasea el astrólogo, al final la raza humana lo va a poder consumar. Y peor aún, el astrólogo dice, en realidad esto ya pasó, con las cosas que están pasando en China, con las cosas que están pasando en África. El astrólogo lee muy bien el universo. Los Claro, personajes incluso decadentes Art no. también, o sea, Art sabe cómo usarla, o sea, en su novela plasma cómo utilizar las necesidades de la gente como un arma, ¿no? O sea, como una herramienta para el astrólogo de esto de dominar al populacho. Incluso toma como base las ideas revolucionarias rusas, ¿no? Esto del panfleto publicitario, del folletín, de propaganda, eh, también de la creación de símbolos para crear un sentido de pertenencia al que la gente se pueda abocar. Eh, es increíble cómo estas ideas, si Art las hubiera ejecutado, hubiera seguido vivo para el año 76, hubiese sido totalmente perseguido. Era muy peligroso lo que escribía Art también. A ver, era muy peligroso, pero a su vez eso va a dejar una serie de legados que otros escritores, más de los 50, hago notar este pequeño detalle. No hablamos de la literatura de los 50. No sé si en la secundaria se ve algo de los 50 fuera de lo que es la Revolución Libertadora. O sea, yo en mi imaginario, en mi paso por la escolaridad, no recuerdo que se haya hablado con tanto detenimiento de lo que implicó la década de los 50 y de los 60. Sí, con Operación Masacre, con quien puedo establecer cierta continuidad entre Walsh y Art, en tanto son periodistas y en tanto se enfocan en esos personajes marginales que padecen el poder de los opresores, pero fíjense que no hablamos de mucho en el ámbito general de la literatura de los 50, de los 60, sí hablamos de Borges, sí hablamos de la revista Sur, sí hablamos bastante de Victoria Ocampo, de Bioy Casares, por ahí en su actividad literaria del momento, pero después había toda una contracultura, si se quiere, que tomaba parte de el legado de Art de ser contestatarios, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a los hermanos Lamborghini, sobre todo Osvaldo Lamborghini, que tiene un cuento muy, lo voy a decir así, muy feo en el sentido de lo que le pasa al personaje que es el niño proletario. Si no leyeron El niño proletario, suena irresponsable de mi parte, pero hagan el ejercicio de leerlo, porque es un texto, a ver, si Art nos pareció crudo, Lamborghini plantea una escritura muchísimo más cruda, muchísimo más cruda. Al nivel, bueno, 3 niños que atacan a un niño pobre y hacen de todo con él, pero de todo. Eso es el niño proletario. Entonces, ese legado invalorado de Art, en algún punto, su manera de escribir se retraduce a generaciones posteriores, hasta llegar, por ejemplo, al propio Cortázar. Cortázar, con todo lo emblemático que fue, adora a Art, lo reivindica un montón. Cortázar fue un gran reivindicador de escritores ninguneados, entre ellos Art. Así que nada, me pareció muy interesante cómo este autor, estas obras fueron releídas y reinterpretadas
e insisto, la importancia de no solamente de la crítica literaria, sino de la predisposición al lector a animarse a otras literaturas de su momento, contemporáneas. A Art, lamentablemente, le pasó eso. Una década de silencio, luego personas que querían partidarizarlo, querían mandarlo para la izquierda, y recién otra generación diciendo, no, hay que leerlo de esta manera. Y en ese leerlo de esta manera podemos traer un montón de cosas de la invención, de la sociedad, de la vileza, de un montón de cosas que trabaja Art en su escritura y que me parecen muy contemporáneas a cosas que nos están atravesando el día de hoy. Así que nada, hablé mucho. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono para hacer alguna acotación más, algún comentario, alguna pregunta. Bienvenido sea. Ulises, de paso, ¿qué te pareció este excursus, esta experiencia de hablar de un autor que te gusta, que te encanta? Sé que es un formato distinto, el de opiniones marginales, el que traigo esta vez, pero bueno, también preguntarte cómo atravesaste esta charla. No, bueno, muchas cosas se me están escapando, obviamente, que quisiera acotar, pero tal vez, viste, como agarrarme así de imprevisto, me genera lagunas mentales donde las ideas se me escapan, así que espero que a medida que vayamos hablando se me vuelvan a la mente, pero la verdad que espero poder seguir participando en los programas siguientes, ya con un poquito más de familiaridad con las obras y rememoranza también, porque ya te digo, entre una lectura y otra pasaron muchos años, el haber releído de vuelta Los Siete Locos me trajo un montón de cosas a la mente, eh, me sirvió mucho también para identificar lo que yo tomé de Art a la hora de escribir, a la hora de expresar mis ideas, y como ya había dicho antes de que empecemos a grabar el programa, siento que es un referente muy importante para mí a la hora de crear historias, de generar historias. Bueno, esto va a sonar muy spoiler, pero como en la novela que tengo ahí en el archivador, lo menciono mucho. Es más, siento que toda esa novela es como un homenaje directo a Art, porque también uso uno de sus personajes. Así que, no, nada, es increíble que con 100 años de diferencia un autor todavía te sigue interpelando de esta manera y que a la vez, al releerlo, vuelvas a encontrar cosas que en su momento tal vez por la edad o por la falta de experiencia o por la falta también de lectura, vuelvas a encontrar y verlas también de una forma muy fructífera, ¿no? Para el día de hoy. Se me está acabando el té. Totalmente. En realidad el té no es té, sino cerveza. Es muy artiano, maravilloso. Bueno, agradecidísimo a Ulises por animarse en esta oportunidad a poder conversar conmigo para que esto no sea un monólogo tanto de mi parte. Invito también a que, bueno, a la gente que más tarde nos verá por YouTube, a que lo sigan a Ulises en ulises-moreno.escritor, donde ahí estarán al tanto de sus producciones, de lo que hace, de las reseñas que le hacen. Bienvenido sea. También momento de chivo publicitario, porque este espacio está financiado por mí, o sea, es Petricor Ediciones. En Petricor Ediciones, sello autogestivo independiente, donde además de publicar autores emergentes independientes, también lanzamos convocatorias, tenemos iniciativa de colección Resonancia Líquida para aquellas personas que quieran publicar ensayos por ese medio. Y nada, pueden seguir las redes de Petricor en Instagram, @petricor.ediciones. Dicho esto, ahora voy a terminar de grabar, pero una cosita más, y es que la próxima semana continuamos con Art. Les voy a dejar como justamente este texto brevísimo, como para que no estemos tan descontextualizados, y la próxima semana muy probablemente, porque los programas pueden cambiar, pero vamos a hablar de Art y de Borges, de la polémica entre dos modelos de escribir, cómo cada uno escribía y cómo polemizaron entre los dos, porque algo que contaba a Ulises en su momento es, Borges lo lee a Art, Borges se hace pero lo lee, la élite lee a Art, y aunque digan que no les gusta nada, hay un montón de cosas que podemos decir que le robaron a Art. Y piensen en cómo trabaja el compadrito Borges y lo mucho que toma de esa Buenos Aires que Art presenta. Así que bueno, las dejo picando. Obviamente este material lo voy a dejar colgado en la descripción del Instagram y también en redes. Así que bueno, ahora concluyo, les pido que se queden un momentillo más y entre tanto al público les decimos hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.